Bueno, si tú o alguien en tu familia está lidiando con la enfermedad de la obesidad, esta información es para ti. Hoy nos place en tener con nosotros como invitada a la doctora Paola Mancilla, endocrinóloga. Bienvenida, Paola. Gracias por estar con Gracias nosotros. Pedro, siempre un placer. Súper. Pues este tema es un tema que nos rodea a todos los que vivimos en Puerto Rico. La obesidad sabemos que en Puerto Rico es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, tanto en nuestros niños, jóvenes, adultos mayores también. Sabemos que recientemente la obesidad fue clasificada en el ambiente pediátrico como una enfermedad en la cual tenemos que tratar, ¿verdad? Que antes era un mito, era como que, está sobrepeso, tiene un BMI de tanto, y todo el mundo jugaba con los términos, pero nadie la consideraba una enfermedad y la trataban como tal. Exacto. En tu práctica, y sé que te dedicas arduamente a lidiar con esta enfermedad, eh, hoy día, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que se están utilizando, ¿verdad?, para poder diagnosticar a un paciente con obesidad y, y cómo ustedes están lidiando con esto en la práctica diaria? Pues mira, más que nada hablarte un poco de las estadísticas aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay alrededor de 42% de pacientes que están ya en la clasificación de obesidad. De esos hay un 31% que están sobrepeso, así que hay un alto porcentaje de pacientes que están obviamente por encima de sus niveles normales de peso. En Puerto Rico ocurre prácticamente lo mismo, lo único que el porcentaje de sobrepeso como tal es mayor aquí que en Estados Unidos, que es preocupante porque todos esos pacientes que van en sobrepeso probablemente la tendencia sea a aumentar aún más. En cuanto a los niños que me estabas preguntando, es una preocupación más grande todavía porque adquirieron yo le digo, la programación cultural de los padres, donde le decían, oye, ¿sabes qué? Comete el plato completo, acuérdate que hay niños en otro lado del planeta donde no tienen nada que comer, no me botes la comida, tienes que comerte el plato completo, la abuelita diciéndole, no, si no comes, no eres saludable, todas estas cosas se nos fueron quedando en la mente poco a poco y lamentablemente muchos niños hoy en día están sobrepeso, pero no solamente eso, Pedro. El problema es que ahora también aparecen con hígado graso a edades pequeñas como de 7, 11 años, cosa que no se veía nunca antes. Estas condiciones se veían solamente en pacientes que tenían alcoholismo. Pero ahora con la gran ingesta de dulces, de refrescos, de todas las comidas procesadas, todas esas comidas que son altas en índices calóricos, ¿verdad? Y de azúcar, se convierten en grasa y ahí es que entonces se forma el hígado graso. Clasificaciones, pues lógicamente tenemos muchos mecanismos para poder diagnosticarlos. Tenemos el FibroScan, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Para diagnosticar condiciones de hígado. Tenemos una máquina, por ejemplo, que yo utilizo en mi oficina que se llama el InBody, que lo que hace es que, por palabras sencillas, mide cuánto mide o pesa tu pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, te dice cuánta grasa tienes en cada extremidad, te dice cuánto por ciento de músculo tienes, cuánto por ciento de grasa, y eso nos ayuda mucho a manejar al paciente porque hoy eres así, pero a medida que va pasando el tiempo y lo vamos empezando en terapia, yo quiero que ese músculo suba y que la Claro. grasa baje. Sí que muchas veces la gente se preocupa por cuando están perdiendo peso y no se dan cuenta que no es lo mismo perder Claro, peso muscular que seguro, seguro, perder peso graso. Son dos cosas bien diferentes. seguro. Muchas veces si ganas masa muscular, a lo mejor no estás bajando de peso, pero sí estás ganando una composición diferente, ¿no? Sí, yo tengo dos Más pacientes que saludable. vinieron la semana pasada que no estaban perdiendo peso para nada, frustrados, y entonces, ¿qué pasa? Uno se frustra, ve la pesa igual y uno dice, Claro, esto no funciona, pues entonces te da binge eating y te dan ganas de comer de porque no comer. funcionó. Pero ¿qué pasa? Que cuando medimos en el InBody, por ejemplo, en esa máquina que tenemos Ujú. nosotros, el peso, había ganado masa muscular Claro. increíblemente 5 o 10 libras y entonces había perdido un montón de grasa, se quedó en el mismo peso, pero Pero hay más mejoró. músculo, que es lo que Claro, queremos. mejoró. Así que son estrategias que usamos en la oficina también para poder manejar esos pacientes con sobrepeso. Y también esto es cernimiento y esto es más que nada son checkpoints. Hay que decirle al paciente
que esa disciplina la comparta con nosotros. Nosotros los pesamos usualmente una vez al mes para que entonces ellos vean su progreso. Si tú lo citas de aquí a 6 meses y no le das ningún seguimiento, Es bien difícil. el paciente va a seguir solito y muchas veces tiene tentaciones en todos lados. Vivimos en una sociedad ahora mismo que tú tienes la droga, por decirlo así, de las comidas procesadas por todos lados. Es muy difícil tú llevar a cabo una dieta con todas estas exposiciones. Sí, y viendo las diferentes estratificaciones, como dijiste, de lo que es, mucha gente no está, ¿verdad?, educada al respecto en cuanto a lo que es sobrepeso y lo que es obesidad y lo que es obesidad mórbida. Exacto. Muchas veces, ¿verdad? Y nosotros en nuestra práctica, ¿verdad?, en radiología, la grasa en muchas ocasiones es nuestro peor enemigo, dependiendo de la modalidad que estamos usando. O sea que el estar obeso en muchas ocasiones causa una serie de limitaciones en los estudios que yo realizo Definitivo. para poder hacer unos diagnósticos precisos y poder identificar patología dentro del cuerpo del ser humano. Oye, te opaca la visibilidad de todo lo que puede haber más En allá. sonografía en particular es un reto. Evidentemente, en otras modalidades como lo es en CT scan, pues nosotros podemos ver eso que estabas hablando, que hay pacientes que tienen mucha obesidad intraabdominal o visceral, ¿verdad? Y otros que la tienen más superficial o centrípeta, diferente distribución corporal, y pues puede ser una limitación definitivamente, tanto para caber en la máquina, Claro. porque tiene una limitación de espacio. Claro. El paciente que está muy obeso tiene una limitación de espacio al entrar en el CT scan o en el MRI. Y evidentemente pues podemos tener, ¿verdad?, mayores retos a nivel de diagnóstico. Oye, y psicológicamente con el paciente también, el sentirse que no quepa en una máquina, de hacerse un estudio para poder, ¿verdad?, monitorear, diagnosticar lo que él tiene es bien difícil. Yo lo tengo en mi clínica también, muchos pacientes que tienen benditos complejos. Y es interesante porque los manufactureros hoy día de las máquinas de radiología, dado ese problema, poco a poco las máquinas de radiología han ido aumentando Sí. el límite de peso. Sí. Porque antes había unos límites de peso muy bajos y teníamos pacientes pues, que no podían cualificar. Pero ya hoy día eso es un problema que se ha ido atacando. Exacto. Y ven acá, el concepto sé que ahora estamos más concentrados de lo que es body composition, ¿verdad? Lo que es la distribución de la grasa y cómo es la distribución de la masa muscular a nivel del cuerpo. Pero mucha gente habla del BMI. ¿Qué es el BMI y cómo ustedes lo usan? Bueno, el BMI es simplemente una medida que toma en cuenta la altura, ¿verdad?, y el peso del paciente. Hoy en día se ve que es un poco arcaico porque si tú tienes un paciente que es, por decirlo así, fisiculturista, que hace un montón de ejercicio, ese BMI va a salir mayor y no necesariamente quiere decir que el paciente esté sobrepeso o que tenga que adelgazar o que tenga que bajar grasa. Así que todos estos monitoreos son individualizados, uno tiene que conocer bien a su paciente. Las guías son las guías y funcionan muy bien, pero uno tiene que bajar eso a lo que es el paciente, hacerle un buen examen clínico y entonces uno darle las recomendaciones apropiadas para ese tipo de paciente. Así que el BMI lo utilizamos, claro, porque es una medida que lleva muchos años para poder clasificar la obesidad y asimismo para poder justificar la receta de los medicamentos de obesidad que vamos a hablar más adelante. Súper. Pues, fíjate, siempre he pensado que cuando uno tiene un problema o está enfermo, ¿no?, con cierto grado de obesidad, nosotros siempre estamos promoviendo actividad física, ¿verdad?, la buena alimentación y como bien dijiste, pues hay una serie de retos sociales, Sí. culturales, Sí. cómo nos criaron a todos nosotros de pequeños, que recuerdo todo eso que dijiste ahorita, todas las escuché, cómete la comida, que no dejes, que esto, o sea, y evidentemente hay un factor cultural bien sólido. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos una de las incidencias de diabetes más grandes, más altas en el mundo entero. Yes. Yo creo que después de los indios Pima, nosotros vamos segundos. Así que y eso es un factor, ¿verdad?, que también tiende a incidir en toda esta problemática a nivel metabólico. ¿Qué alternativa y cómo ustedes manejan la parte cuando un paciente está obeso con la parte del ejercicio y cómo ellos lo integren? ¿Es algo que va intermitente o vamos a bajar de peso primero, tratar de bajar un poco de peso primero y después vamos
bregando con la parte de ejercitarse, Individualizar al bien paciente. individualizado. Yo puedo tener un paciente que, por ejemplo, esté, por ejemplo, comiendo fast food todos los días desde que era niño. Tengo pacientes que toman refresco desde que eran niños y cuando uno les dice, ¿sabes qué? Tienes que tomar un poco de agua. Doctora, es que me da asco el agua. Todos me pasa lo mismo. Hay que cambiar todo su Paciente que haya tomado refrescos desde niño, paciente que se vuelve tan adicto a este tipo de sustancias que después le da asco el agua. Y por volver a cambiar esa programación que le iniciaron cuando era niño es bien difícil. Así que no le podemos quitar todo de sopetón, no es un castigo, pero hay que irlo enseñando poco a poco. De repente uno puede, dentro de las comidas que come, ¿verdad? Que no deben ser muy saludables, uno puede restringir las calorías, eso es lo primero. Se le enseña al paciente a hacer ejercicio, aunque sean 10 minutos. Y voy a hacer aquí la prueba para que vean más o menos los ejercicios que uno le manda al paciente. Pacientes que son bien obesos, obviamente no van a tener ni la energía de pararse de una silla. Así que lo que hacemos es que se les recomienda unas pesitas debajo en donde está el área de los tobillos y simplemente que hagan, mira, 1 o 2, es lo que están viendo tras la televisión. Y ya con eso, 10 minutos, ya por lo menos la programación de acá del cerebro se va reajustando y diciendo, espérate, esto me funciona. Mañana voy a hacer un poquito más y mañana voy a hacer un poquito más hasta que ese paciente se termina levantando de la silla. Pero es paciencia de parte del médico y de parte de también el paciente. Lo otro es bien importante. El paciente puede empezar cualquier programa de ejercicio, de dieta, de medicamentos, lo que sea. Pero si el paciente no hace ejercicio, sabemos que si baja muchas libras, ¿verdad? Mucho de peso, ¿qué va a pasar? Primero se consume la grasa, después entonces se empieza a consumir el músculo. Y si se consume el músculo, empieza a bajar el basal metabolic rate, que es la cantidad de calorías que se queman al día. Así que si yo no tengo músculo y estoy comiendo exactamente lo mismo, poquito, que yo estoy comiendo desde mi inicio de mi dieta, pero no estoy quemando las calorías suficientes, ¿qué ocurre? El paciente se estanca o el paciente aumenta de peso. Aumenta de peso. ¿Okay? ¿Verdad? Hay otros factores como la grelina y leptina. Y ahí viene la frustración psicológica, que es la parte más difícil. Claro. Que la parte emocional, me imagino que es una de las partes más retantes durante el proceso. Exacto. Entonces, para eso es que le hacemos este tipo de, ¿verdad?, monitoreo con esta máquina que se llama el InBody, que entonces mensualmente los pesamos, le vamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Me bajaste masa muscular porque bajaste mucho de peso, ahora hazte un poco más de ejercicio, pero tiene que ser de resistencia de pesas. Al hacer pesas, uno se queda quemando calorías durante el día, aunque uno esté aquí sentadito, pero el ejercicio cardiovascular, que también es muy importante, quema calorías al momento. ¿Okay? Así que son 2 tipos de ejercicios que se deberían combinar. Pero mientras más músculo, aumenta el basal metabolic rate, el músculo se vuelve más eficiente y entonces quema calorías estando resting. Sí, eso es algo que trasciende en todas las edades. O sea, que es algo que hoy día se está... Hay un montón de investigación también en los pacientes de la tercera edad que también están teniendo una serie de problemas metabólicos similares a lo que estamos hablando. Están perdiendo masa muscular, están perdiendo fortaleza. Sarcopenia, sí, claro que sí. Entonces todos estos parámetros ya contamos con tanta maquinaria para tú poder monitorear al paciente y que ese paciente pueda aprender lo que es autorregulación, que esa es la parte más importante. El paciente lo perdió hace mucho tiempo, desde que salieron las comidas procesadas, desde que salieron todas las comidas de cajitas con miles de ingredientes. Y las que están listas. En las que están listas, ya perdió la noción de lo que realmente hay que hacer y no. Entonces, para eso están los sensores del azúcar, para eso está esta maquinaria como el InBody, para eso está el iPhone, para eso hay muchas cosas que nos ayudan a que ese paciente se mantenga on track. Y dentro de estos regímenes de tratamiento para la obesidad, si tú fueras a resumir unas recomendaciones básicas para un paciente que está pensando en cómo comenzar o cómo, ¿verdad?, empezar a hacer sus ajustes a nivel personal, ¿qué tú le recomendarías? ¿En cuanto a medicamentos o en cuanto a actividad física? En cuanto a actividad y qué modificaciones o estilo de vida pueden ir comenzando, o qué tú sugerirías en cuanto a sus métodos de comer o sus métodos de los horarios, el sueño. Individualizar como siempre, esa es la palabra clave aquí. Yo tengo pacientes que a veces llegan a la oficina que quieren solamente perder 5 libras porque van a una boda. Pues,
Podemos hacerlo con actividad física, podemos hacerlo de mil maneras. Tengo otros pacientes que tienen, por ejemplo, un BMI de más de 35, tienen comorbilidades, tienen osteoartritis, tienen apnea del sueño. Pues esos pacientes tú quieres atacar lo más rápido posible con medicamentos para poder darles un push y entonces seguirlo con lifestyle changes, con cambios en el estilo de vida. Esos pacientes usualmente yo en la oficina les recomiendo, por ejemplo, que no me coman después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque después de ahí tú no vas a hacer ejercicio. Digo, hay excepciones. A veces yo los hago a las 11 de la noche cuando no tengo tiempo. Cuando sobra tiempo, igual que yo. Pero no es la norma. No es la norma. Y entonces queremos que esa porción de comida en la noche sea lo más pequeña posible y que tenga los menos carbohidratos simples posible. Sí. O sea, almendras, quesitos, mantequilla de maní, por ejemplo, cosas light, o una ensalada con proteína. Pero fíjate que nada de lo que yo te mencioné son platos de arroz ni pasta, ni pizza, ni nada de esas cosas. Papitas fritas. Porque ¿qué pasa? Que si el cuerpo está en resting, ¿qué va a hacer? Pues dice, pues si yo tengo ya energía, tengo grasita, o sea, la grasa es energía, y me están introduciendo más, ¿qué voy a hacer? La guardamos, la seguimos guardando, pues entonces el paciente va a seguir aumentando de peso. Así que eso que hablan del fasting, que es el otro tema, no es que esté 100% recomendado, pero por lo menos lo que recomendamos la mayoría de los endocrinólogos es que se haga en la noche. Porque también va acorde a las hormonas. Las hormonas tienen un momento de salir en el día y un momento de que van, ¿verdad?, cediendo durante la noche. Entonces, si hacemos un fasting de las 6 de la tarde, por ejemplo, a las 6, 7 de la mañana, pues vamos acorde a las hormonas y todo fluye bien. Pero si yo pongo en estrés a un paciente haciéndole un fasting, intermittent fasting, por ejemplo, durante el día, yo lo que voy a hacer es que ese paciente me eleve cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando vaya a comer, yo te aseguro que no va a comer un yogur. Se va a comer el mundo. Exactamente. Entonces, lo otro es, y esto, punto aparte, ya estoy hablando mucho, pero estamos aquí. Lo otro es que cuando uno está en fasting, se eleva una hormona que se llama la grelina, que es la que nos dan ganas de comer y nosotros lo reconocemos como el gremlin. Y esa hormona lo que hace es que, como te sientes en estrés, no estás comiendo, tú tienes que agarrar carbohidratos simples de donde sea. Rápido. Y entonces, al mismo tiempo, te da agilidad mental. Estás bajo estrés, necesitas conseguir comida, así que ¿qué hace el cuerpo? Inteligentemente dice, pues vamos a ponerte sharp para que consigas los carbohidratos lo antes posible. Así que son cositas que uno explica detrás de la ciencia para que el paciente entienda por qué pasan las cosas. Súper. Bueno, yo espero que esta información sobre la obesidad haya sido de utilidad para todos los que nos están escuchando. Si desean conseguir a la doctora Mancilla para una consulta sobre este tema, ¿dónde pueden seguir para más educación nuestros pacientes? Mira, estamos en las redes, doctora.mancillaletelier. Si no, me pueden buscar por Paola Mancilla, endocrinóloga, y ya aparezco en las redes. Tenemos la Sociedad de Obesidad también, como habíamos hablado, se llama Sociedad Obesidad. Asimismo lo encuentran en Instagram, tenemos página de internet también, estamos llevando a cabo muchas actividades para la sociedad, para los médicos, para enseñar a cómo manejar y prevenir sobre todo estas condiciones. Así que, oye, están más que bienvenidos. Súper, y el propósito principal de la sociedad, como hablamos ahorita, es para poder educar tanto a los pacientes como a los médicos y a los profesionales de la salud y a aquellos que se quieran envolver en nuestra guerra contra la obesidad. Así que a través de esta sociedad y la página, pues pueden encontrar más información. Sí, siempre estamos haciendo actividades, así que están más que invitados. Súper. Pues agradecido por este tema. Y gracias por la visita y estar con nosotros el día de hoy. Seguro, un placer. Recuerda que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y la prevención es la solución. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas, tanto en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook, y a través de nuestro podcast, Una Imagen de Salud y Bienestar.